Em, Buenas noches, mi nombre es Isaac Boada. Esta es una presentación para la clase de Pensamiento Político Contemporáneo 2 acerca del texto de David Harvey, Breve Historia del Neoliberalismo. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca del autor. Él nació el 31 de octubre de 1935, por lo que creció durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Este fue un periodo de gran austeridad en un primer momento y de grandes reformas sociales en el Reino Unido y el mundo occidental. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde se licenció de Geografía en 1957 y posteriormente obtuvo un doctorado en 1961. Esto hizo que tenga un papel activo en la vida académica de esta universidad. El movimiento antibelicista contra la guerra de Vietnam y el Mayo francés en el año 68 influyeron fuertemente en cómo tomó un papel activo también en el activismo y cómo se volcó hacia la teoría crítica para realizar sus estudios. Mm, Desde los años 80, viviendo de primera mano cómo se realizaron políticas de desregularización, privatización y recortes sociales. Vinculó a través de sus estudios de estas al neoliberalismo y al mismo tiempo con la flexibilización laboral y un proceso llamado financiarización. Explica también cómo el sistema económico neoliberal expande su dominio a través de privatizaciones y demás mecanismos. Em, y todo esto le ha hecho una figura clave dentro del análisis marxista, del espacio, de la urbanización y del capitalismo como tal en sí. Em, em, para Pues debemos de entender que el contexto del neoliberalismo es también el contexto en donde David Harvey crece. Por eso puede ser un análisis tan riguroso de este. En un primer lugar, tenemos cómo el estado de bienestar se fortaleció desde 1945 con la posguerra, como un pacto entre las élites dominantes y los movimientos obreros. Esto, si bien en un principio se vio con muy buenos ojos, en un segundo momento supuso un conflicto de interés para la acumulación de las élites dominantes. A mediados del siglo XX, perdón, en los años 50 y 60, el poder y alcance que tenían los sindicatos y las organizaciones de solidaridad social eh, aumentaron en gran medida. Esto se demostró a través de cómo se expandieron territorialmente en el mundo y también de cómo estas lograron influir directamente en la toma formal de decisiones de los estados. Es decir, muchas de las políticas laborales que se expidieron en este contexto estaban fuertemente influenciadas por eh, reivindicaciones de derechos laborales y así. Em, para finales de los años 60, inicios de los años 70, se da un proceso de estancamiento del estado de bienestar que fue implantado y se produce una crisis de inflación. Es decir, el dinero deja de tener su mismo valor. Em, eh, en este contexto, las élites empresariales y económicas vieron el escenario perfecto para restaurar sus ganancias. Esto se dio a través de desplegar precisamente a teóricos neoliberales en instituciones gubernamentales y supranacionales que hacían que los gobiernos, tanto de, de países del primer mundo como de vías de desarrollo adopten las políticas neoliberales. Como tal, podemos entender al neoliberalismo como
una práctica política y económica o un proyecto político y económico que exalta el valor de la libre empresa, el libre mercado y el individuo por sobre todas las cosas. Em, Cree que las instituciones, tanto de la sociedad civil como gubernamentales, que se basan en la solidaridad, cooptan o coartan la libertad individual, por lo que deben ser desplazadas o destruidas. Esto se da en forma en cómo el Estado o cómo la teoría neoliberal busca suprimir diferentes alcances y políticas del Estado. Es decir, busca eliminar instituciones públicas eh, para que éstas sean reemplazadas por el libre mercado. Dentro de esta teoría, el Estado se reduce a ser un elemento que solo brinda las condiciones idóneas para que los mercados se desarrollen en diferentes contextos. Esto quiere decir que no hay ningún tipo de regulación para empresas privadas o consorcios multinacionales. Es interesante entender cómo el monopolio, como un juego muy popular, busca ser precisamente como la representación de este fenómeno liberal. Pues es esa la lógica de acumular y especular frente a los competidores o rivales o demás jugadores con el fin de ser el último jugador sobre la mesa y tener todas eh, las propiedades, pese a que esto implique desplazar a los rivales del juego. En última instancia, ¿qué busca el neoliberalismo? Si bien se da en forma de desregularización y recortes de instituciones y servicios públicos, esto lo que finalmente busca es ser una estrategia de las clases dominantes para redistribuir el poder y la riqueza hacia ellos mismos. Em, Toma como base fundamental la idea de la libertad individual y al mismo tiempo la reduce eh, a la libertad de elección de consumo, es decir, la única libertad que vale dentro del neoliberalismo y del libre mercado son las elecciones de consumo. Em, algunos de los resultados de estas políticas se pudieron ver ya a finales del siglo XX. Eh, y esto se vio en forma de cómo la brecha de desigualdad entre las personas más ricas y el resto de la población del planeta se acrecentó. Un dato interesante es entender cómo el valor neto de 358 personas, las más ricas del mundo, en el año 1956 era igual a 2.300 millones de personas. Y al mismo tiempo, los activos de los tres multimillonarios más ricos del planeta superaron la suma del PIB de los países menos desarrollados, o sea, de 600 millones de habitantes. Entender y normalizar cómo la riqueza se acumula de una manera tan brutal en manos tan pocas, requiere de elementos muy claves y que se construyen a través de espacios en donde no creeríamos que opera la política. Si bien como tal, este proyecto busca recuperar la acumulación a las élites dominantes se basa en mecanismos puntuales que, a pesar de la diferencia de los diferentes contextos espaciales y temporales en donde se aplica el neoliberalismo, se busca seguir esta receta. Una es la privatización de bienes públicos, es decir, se vende a sectores privados, multinacionales, corporaciones extranjeras principalmente, los sectores estratégicos del país. En el caso ecuatoriano puede ser petróleo,
En el caso chileno fue el cobre y así en diferentes contextos. Un resultado negativo de esto es que se pierde la soberanía nacional, pues el control de los recursos del Estado deja de estar directamente en el Estado. Otro mecanismo es la desregularización financiera y laboral, pues se da gran apertura a bancos y empresas extranjeras para que operen en el territorio nacional, em, al mismo tiempo que se incentiva la fuga de capitales en ellos. Em, Busca también eliminar derechos de protección a los trabajadores, busca incentivar contratos flexibles, es decir, sin prestaciones, y al mismo tiempo busca congelar el crecimiento de los salarios mínimos. Em, Otro mecanismo dado en la neoliberalización es la reducción del estado de bienestar. Esto se hace a través de recortes en inversión social, es decir, salud, educación, seguridad social y ciudadana. Estas medidas, curiosamente, se dan como un mecanismo de regresión o de retorno de capital a entidades multilaterales, como el FMI o el Banco Mundial en muchos casos. Em, si bien este alimento aglutina los que ya mencionamos anteriormente, em, debe ser nombrado porque es el que nos permite entender cómo la neoliberalización encaja en un plan no solo nacional, sino supranacional y en muchos casos geopolítico. Pues el proceso de globalización privilegia a empresas y corporaciones extranjeras eh, a desarrollarse favorablemente en uno u otro mercado a través de contratos desiguales y excepciones o incentivos tributarios. Esto irónicamente que se presenta como el, el culmen del libre mercado, paradójicamente vuelve que las industrias locales en donde se aplican quedan al margen, quiebren y precisamente la competencia se rompa y que al mismo tiempo que la economía se vuelve dependiente de terceros, existen procesos monopólicos o oligopólicos. Mm, si bien la teoría neoliberal se presenta en los años 70 como una alternativa novedosa, innovadora a la crisis de inflación de los años 70, sus pensamientos, sus perspectivas se remontan a la década de los 40, precisamente al momento de despliegue del estado de bienestar. Em, si bien no es nueva, no fue realmente una tendencia o no fue utilizada directamente hasta los años 70. Polanyi, un teórico griego, marxista, eh, observó en los años 40 cómo la economía que eh, que la economía de libre mercado permite dos tipos de libertad. Si bien estas dos libertades pueden parecer directamente contrapuestas o diferentes directamente una de la otra, Polanyi recalca que son el resultado de un mismo sistema, es decir, pueden entenderse como dos caras de una misma moneda. La primera libertad se puede entender como la mala libertad, es decir, la libertad que permite explotar a los iguales, que permite obtener beneficio de las desgracias ajenas y que finalmente no aporta nada a la comunidad y a la sociedad, es decir, la libertad que tienen los individuos, las empresas también vistas como individuos, de beneficiarse por sobre los demás.
Y dentro de este sistema, la libertad buena que se oferta es la libertad que precisamente más defienden los defensores del neoliberalismo. Esta es la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de trabajo. Estas si bien se presentan como elementos articuladores de la vida social, terminan siendo reducidos a elementos transaccionales, pues si bien la libertad de expresión se entiende como decir lo que uno quiere, esta va a estar limitada también por las condiciones económicas, sistémicas que uno tiene. Uno no puede decir directamente lo que piensa o lo que quiere si es que no tiene directamente condiciones básicas como el estómago lleno para poder expresarse. Em, precisamente, em, esta doble perspectiva de la libertad que nos da el libre mercado traslada la culpa de muchos problemas estructurales y sistémicos como la pobreza, la desigualdad, la miseria, el desempleo, la inseguridad y muchos otros a los individuos como tal, dejando de lado explicaciones y respuestas que se pueden articular con base en cambios estructurales. Esto se puede ver en cómo los individuos que son precisamente víctimas de estas condiciones se culpabilizan y culpabilizan a los otros de las condiciones en las que viven. Podemos eh, ver aquí la tan famosa frase, el pobre es pobre porque quiere. Esto se sostiene también, además de demostrar la internalización de los individuos en sus propias, en las desigualdades que viven, se sostienen como la teoría neoliberal sostiene que el empleo acaba siendo voluntario y esto se debe a que el trabajo tiene un precio mínimo y cuando este precio mínimo es demasiado alto, el desempleo surge. La respuesta sencilla, fácil y rápida de la teoría neoliberal al desempleo es bajar la jornada mínima de trabajo, es decir, el precio mínimo del trabajo, resultando en trabajar más por menos dinero. Esto además de justificar la enorme explotación que se dan en muchos contextos, destruye en gran medida la solidaridad de clase, que hace que existan organizaciones sociales, precisamente como sindicatos, asociaciones y demás, precisamente organizaciones de la sociedad civil que brindan un alivio a las clases obreras empobrecidas. Eh, todo esto, toda esta internalización y todo esto requiere de la construcción de un sentido común. Este sentido común se construye no solo con políticas y no solo con el fuerza. Eh, Gramsci sostiene que las diferentes instituciones del Estado que no parecen estar en el Estado son las que son claves dentro de la generación de este sentido común, dentro de la generación de un consenso, porque apelan a socializaciones culturales, a prácticas culturales que están enraizadas en tradiciones culturales, regionales, nacionales, religiosas, étnicas, y que precisamente parecen alejarse de la política. Estas precisamente disfrazan ante la opinión pública los intereses particulares de los proyectos neoliberales. Em, es complejo cómo estos elementos se articulan, pues en un primer lugar, un proyecto político que aboga por restaurar el beneficio de una élite muy reducida no va a ser popular. Entonces, precisamente estas élites articulan
estos elementos, estas expresiones culturales, regionales, nacionales, a su proyecto a través de instituciones que se dan o están en la sociedad civil, pero que de una u otra manera acaban generando consenso con el Estado. Volviendo a Gramsci, estas pueden entenderse o esto puede entenderse como pueden entenderse como elementos del Estado ampliado, es decir, elementos que no, instituciones que no están directamente en el Estado, pero que eh, siguen su agenda y que en última instancia buscan beneficiarse y beneficiar al Estado con sus actividades. Estas como tal son think tanks, como la Mount Pelerin Society, que precisamente se articuló en el año 1946 en el inicio de los despliegues del estado de bienestar, diferentes ONGs, académicos y también universidades. Si bien existe una receta de la política neoliberal, existen diferentes contextos en donde se han implementado elementos muy llamativos y cruciales para entender el neoliberalismo hoy en día. Algunos de ellos, los más llamativos, nuevamente son, en primer lugar, Chile, pues además de ser el primer escenario de experimentación neoliberal, fue el que demostró de primera mano y en primer momento cómo el Estado era necesario para poder dar permanencia de estas políticas neoliberales a largo plazo. El caso neoyorquino, en primer lugar, porque se usó como un experimento antes de aplicar la política neoliberal a nivel macro en todo Estados Unidos y en cómo logró articular a diferentes actores que no están alineados directamente a los valores conservadores tradicionales en el proyecto neoliberal. Estas son expresiones culturales guiadas precisamente por el enaltecimiento de la libertad individual. Expresiones artísticas, musicales, sexuales, que principalmente ven esta libertad individual como su bandera. También tenemos el caso de Gran Bretaña, pues recordando el nivel de combatividad y de influencia que tuvieron en los movimientos obreros como sindicatos y organizaciones sociales a mediados del siglo XX. em, em, Significó el proceso de neoliberalización, cambió las reglas del juego para la organización obrera, pues quebró directamente el rol activo que tenían los sindicatos en la toma de decisiones políticas. En el caso de México, después de la casi quiebra del país en 1982, tuvimos una serie de ajustes estructurales que se dieron de manera sistémica. Irak, además de aplicar las políticas neoliberales directamente con el shock implementado y brindado por la guerra, es un caso que llama la atención principalmente por cómo el discurso de libertad y de llevar libertad a todo el mundo se articuló. Em, a precisamente el shock directo con la guerra. Debemos recordar que los atentados del 9/11 eh, em, marcaron un punto de inflexión con respecto a cómo Estados Unidos podía o no intervenir en un territorio. Em, el Estado como tal en el neoliberalismo em, debe fortalecer a los derechos de propiedad privada y al comercio. También debe crear mercados en donde no hay, es decir, en un país en donde no exista un mercado sobre el agua, se debe crear un mecanismo de regulación sobre la distribución del agua y en última instancia dar concesión a una empresa que la distribuya.
Esto se debe a que el Estado, dentro de la teoría neoliberal, se entiende a través de la tragedia de los comunes. Esta se entiende como la tendencia que tienen los individuos a superexplotar de manera irresponsable los recursos de propiedad común, como la tierra y el agua, es decir, a malgastarlos. En un contexto contemporáneo podemos entender a estos como los diferentes derechos sociales alcanzados, seguridad social, salud pública, em, educación. Si bien el neoliberalismo promueve con mucha fuerza el, el mínimo papel del Estado, tiene una serie de contradicciones muy fuertes, pues necesita que el Estado articule sus diferentes fuerzas e instituciones para mantener y desplegar a sus políticas en el tiempo. Em, Esto principalmente porque em, la directa, el traslado directo de la responsabilidad estructural de la sociedad a los individuos genera un clima hostil. Em, Esto ha generado muchos climas en donde no ha habido revueltas sociales y precisamente las organizaciones de solidaridad han tratado de recuperar este espacio. Em, También debemos de entender que a pesar de que en un principio el neoliberalismo exalta el papel de las libertades individuales, en su versión más pura termina forjando y siendo el caldo de cultivo para regímenes autoritarios, nacionalistas y populistas. Si bien por cómo se ha implementado la política neoliberal, tenemos una serie de crisis del modelo neoliberal en diferentes contextos. Em, el análisis de Harvey nos deja en claro que no necesariamente tenemos un fin de los intentos de las élites por recuperar su acumulación. Y esto se da en cómo la respuesta a la crisis neoliberal es una respuesta neoconservadora. Es decir, eh, promover más aún estas diferencias que se dan dentro de las crisis y excluir incluso ciertos elementos que ya fueron incluidos del proyecto neoliberal. Esto se da a través de cómo muchos movimientos morales y ultrarradicales cristianos toman mucho poder y mucha fuerza dentro de mm, movimientos de derecha, neoliberales y también de estados que están precisamente alineados a. Em, Precisamente a pesar de que hace más profundas estas diferencias. El neoconservadurismo trata de despojar el velo autoritario del neoliberalismo para continuar el proyecto de clase de las élites dominantes. Em, Como conclusiones, podemos entender que el neoliberalismo como tal no es el resultado natural del despliegue del libre mercado, sino que es precisamente un proyecto de las élites. En primer lugar, para restaurar su poder económico, y en segundo lugar, para desplazar del debate y de la opinión pública a movimientos sociales, obreros y de solidaridad. Em, es un sistema textualmente que disfraza la violencia estructural con una retórica de libertad y eficiencia. Es decir, toda la violencia, toda la desigualdad que se genera a través de privatizar y volver el poder hacia las élites se ve como un resultado de la libre elección. Finalmente,
como una recomendación para complementar las lecturas, podemos leer tres en mi recomendación. La primera, también haciendo alusión a una de las diapositivas, en cómo leer al Pato Donald, que analiza los productos de Disney, no solo como simples dibujitos para niños, sino cómo funcionan siendo aparatos ideológicos en favor de la ideología. También en cómo estos diferentes tipos de personajes desplegados en el Pato Donald acaban siendo finalmente elementos que generan cómo uno entiende el sentido común de la vida. Es decir, el Pato Donald no es simplemente un tío rico, sino que es un especulador que tiene una bóveda de oro mientras hay otros patos muriéndose de hambre. Eh, Estado, Poder y Socialismo de Polanzas, principalmente en cómo los estados de excepción son vistos como un mecanismo de las clases para conservar sus poderes cuando se ven amenazados, principalmente en contextos de revueltas sociales, eh, y cómo esto no es directamente una anomalía de la democracia, sino es una respuesta natural de la misma. Y finalmente, un texto que está nombrado, digo, citado desde el mismo de este texto, que es Los cuadernos de la cárcel de Gramsci. Mi recomendación es hacer un énfasis en cómo se entiende al Estado ampliado y cómo las diferentes instituciones que en el sentido común se entienden por fuera del alcance del Estado y como en muchos casos libres, acaban siendo elementos articuladores claves de precisamente la construcción de la hegemonía y el consenso.